Entonces, acá hay un tema y seguramente a muchos hogares les toca y muchos opinarán como el caballero que nos ha llamado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, algo muy importante que facilita las cosas es que los padres de alguna manera ayuden a desarrollar la empatía de los niños. La empatía es algo muy importante que tiene que ver directamente con la parte emocional, ¿no? La empatía hace más humana a la persona, la hace más solidaria. Ahora, por otro lado, definitivamente el hecho de controlar emociones es importante. El señor que llamó hacía mención a la cólera, y de las emociones negativas, la cólera es la que en primera instancia empodera a la persona. Alguien que tiene cólera se siente más fuerte de lo que es, se siente más importante, se siente el jefe, se siente el dueño, el que tiene el poder, ¿no? Por eso en gran parte las personas tratan de que cuando tienen cólera no cortan la cólera, sino la siguen viviendo porque les genera disfrute, ¿no? Pero definitivamente si la cólera en un momento determinado no se corta, va a generar inconvenientes. Y por eso que para poder controlar la cólera es importante una mixtura de trabajar el pensamiento, trabajar el ambiente y trabajar técnicas de relajación, ¿no? Si uno combina esas tres herramientas es mucho más fácil controlar la parte colérica, y con eso nada más la persona va a estar mucho mejor. Ahora, el señor también mencionaba que personajes importantes como el presidente de Estados Unidos tiene algunas deficiencias en algún punto, pero seguramente está compensada con otras cosas que para el común de personas no las tiene desarrolladas, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? Pero definitivamente la cólera debe de controlarse y hay herramientas para eso, ¿no? Para eso. Bien, nosotros estamos seguramente con usted a la expectativa de lo que está significando el tema de la inteligencia emocional. Hay un sinnúmero de ejemplos seguramente que podemos poner. Y cuando usted habla, doctor Gutiérrez, el tema de la cólera, de la rabia, de la ira, son emociones tan antiguas, ¿no? Son emociones que pertenecen al sentido agresivo inherente a la persona. Creo que hay otra llamadita. Muy buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Muy buenas tardes, doctor Medina, le hablan de San Borja. ¿Cómo está? Ante todo, muchas gracias. Quisiera una sugerencia o una opinión. Cuando hay en casa varios hermanitos y el papá da preferencia a uno de ellos, hay un resentimiento, y ya cuando crece el niño de repente no ha desarrollado como debería ser. ¿También eso afecta o está ligado a la inteligencia emocional también? ¿Qué debemos hacer cuando son niños los papás, dar preferencia a uno, a dos, a ninguno o a todos? Muchísimas gracias por su opinión. A usted, señora, gracias por la pregunta. Ha puesto el dedo en la llaga la señora. ¿Sí? Porque a veces se genera un mito en que yo a todos los hijos los quiero por igual. Yo particularmente pienso que hay diferencias, que la mamá y el papá tienen sus preferidos. Ese es mi punto de vista y seguramente lo fundamento, pero quiero escuchar al doctor Gutiérrez, a ver qué nos dice. Mire, en realidad las preferencias, acá hay dos cosas importantes. Lo que uno pueda tener internamente, de repente si tengo varios hijos y a uno por algún motivo tengo alguna preferencia, y otra cosa es el exteriorizar eso, el hacerlo evidente, ¿no? Definitivamente el hacer evidente una preferencia a alguien en presencia de los otros perjudica bastante. Indirectamente estaría comparando. Claro, y toda comparación en ese aspecto no es positiva, ¿no? Entonces, normalmente también cuando hay preferencia hay sobreprotección. Cuando uno prefiere generalmente a alguien, lo sobreprotege. Y acá quiero hacer mención al perjuicio que genera la sobreprotección. O sea, la vida debe ser tomada dentro como lo que es, o sea, la realidad. Y uno como papá, como padre, debe preparar a los hijos para enfrentarse, para vivir dentro de esa realidad. Obviamente, una realidad que tiene cosas positivas y algunas negativas, que es importante conocer para poder prevenirlas, ¿no es cierto? Pero no se puede tener, digamos, encapsulado a alguien solamente porque para que no sufra algo durante la vida. O sea, pintarle de otro color la realidad cuando la realidad es para todos. Es para todos, donde hay alegría, placer, dolor, sufrimiento, frustración. Bueno, estamos nosotros aquí en Psicólogos en Línea con el doctor Gutiérrez. Estamos desarrollando el tema la inteligencia emocional y la cantidad de situaciones que aparecen. Seguramente al oyente le interesa porque quiere respuestas. Creo que hay otra llamadita al aire. ¿Sí? Buenas tardes.
Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, este es Psicólogos en Línea. ¿Con quién tenemos el gusto, señora? Con Aide, de Chorrillos. De Chorrillos. Gusto en saludarla. ¿Cuál es su consultita? Doctor, quería preguntarle. Un poquito, discúlpeme, un poquito podría... Aide, ¿me escucha? Un poquito su volumen, bájelo para escucharla bien su consulta. Sí, un poquito baje el volumen de la radio. Listo, sí. Ahí está. Sí. Ahora creo que nos escuchamos mejor. Adelante, por favor. ¿Pueden influir las emociones en nuestra salud? Ajá, directa. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Disculpa que le extienda la pregunta. ¿La salud en general o en algo? En general. En general, ok. Gracias, Aide, por la respuesta, por la pregunta de Chorrillos. Creo que la respuesta la tiene el doctor Gutiérrez. Con todo gusto, señora, se la damos. Claro. Mire, la salud integral debe considerarse como la armonía de 4 factores importantes, ¿no? La parte biológica, la parte psicológica, que viene a ser emoción, pensamiento, conducta, la parte social o clima o grupo, que es importante, y la parte existencial, el sentido a la vida, los objetivos, las metas. Entonces, en ese sentido, las emociones, que es parte de la psicología, definitivamente, si una emoción desborda en forma negativa a alguien, afecta, porque la emoción va a afectar la conducta, y toda conducta tiene consecuencias. Entonces definitivamente va a afectar, y además va a condicionar, va a agravar o va a predisponer enfermedades biológicas, físicas. Definitivamente, y la respuesta para que la señora esté convencida, sí, señora, como dice el doctor Gutiérrez, bueno, yo lo reafirmo, evidentemente, este es un tema que dentro de nuestra cultura de salud, dentro de la cultura incluso de la atención médica, debería el profesional médico con nosotros trabajar muy cercanamente, porque en estos tiempos, Walter, en estos tiempos urge la necesidad del equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Necesitamos urgentemente trabajar en equipo. Y bueno, no le pediría a los médicos que en verdad miren, más allá del órgano que es tratado, que es medicado, hay un componente psicológico que siempre acompaña. Por lo tanto, mi estimada amiga, es cierto, cualquier enfermedad, por más mínima o grave que parezca, siempre hay un componente psicológico que está detrás, adelante o al costado, pero está. Por lo tanto, siempre una mirada del psicólogo es importante tenerla en cuenta. Vamos a la pausa que corresponde y nosotros venimos con Psicólogos en Línea en este importante e interesante tema.